Perfecto, chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de Preuniversitario Popular Antumapu, preparando la PAES de competencia lectora, más conocido como lenguaje. Como siempre ya saben cómo trabajamos en el PREU, siempre participen muchísimo a través del chat o levantando la mano para pedir la palabra. En ese sentido les agradezco muchísimo todos los ejemplos, toda la participación que dan clase a clase. Como les he dicho siempre, todos sus comentarios, dudas, yo lo entendí así, profe, cualquier comentario, aporte, sirve muchísimo, ya que yo les puedo transmitir una visión o un par de visiones de cómo se van a entender las cosas, pero cada uno, cada una entiende y aprende diferente. Así que si entre todos ayudamos, vamos comentando, muchas veces salen comentarios que nos ayudan a entender, nos dan sentido y pueden mejorar la comprensión para todos y para todas. Así que siempre participando tanto en el chat como pidiendo la palabra, chicos y chicas. Demos lo mejor. Hola Claudia, bienvenida. Para partir, chicos y chicas, como siempre, ¿con qué ánimo llegan el día de hoy? Esta vez en la escala de Bob Esponja. ¿Qué número los o las identifica el día de hoy? A mí, el número 8. Está preparándose para ir a acostarse ya. Narayana me manda el número 6, excelente, anda en modo zen. Claudia, el número 2, excelente Claudia, qué bueno que llega de buen ánimo. Patricio, número 1 y número 7, excelente, bien gracioso, Patricio. Gerali, número 8, Agustín, número 6, perfecto Agustín. Noelia, 4 y 6, con mucho amor y paz mental. Me alegro mucho por el estado de ánimo de Noelia, la felicito de verdad. Constanza, número 1, excelente, llega feliz. 5 y 6 dice Constanza Cáceres, excelente Constanza, también llega motivada, concentrada para las clases del día de hoy. Javi, el número 5, excelente. Yo hoy día estoy como el número 2 y 3, la verdad es que ha sido un muy buen día. Alcancé a ir a vacunarme además, que era un trámite que me faltaba, que no había tenido tiempo a hacer, así que muy buen día para todos y todas. Fernanda y Marlene manda el número 8, está anestesiada. No me pudieron operar, pero quedé con la anestesia. No debería decir esto, pero a mí me han operado varias veces y qué rica que es la anestesia, una sensación muy agradable, como, no sé cómo explicarlo, pero es bacán la anestesia. Eso sí, después se te pasa la anestesia y te tiran los puntos, te duele la operación, es súper... se te pasa la anestesia y es como, oh, me duele todo. Tiene la cara adormecida Marlene. Pucha, disfrútelo, ojalá que lo pueda disfrutar. Es la mejor droga legal, dice Patricio. Sí, la verdad es que es una muy buena droga legal. Operarse no es algo que uno le desea a nadie, pero al menos está la anestesia. Perfecto, chicos y chicas, les agradezco muchísimo. Veo muy buenos estados de ánimo hoy día. Generalmente me ponen, no sé, como caras complicadas o con harto sueño. Esta escala no tiene ni un número triste ni enojado, así que bien, los y las felicito, les agradezco por el ánimo y vamos que esta clase con ese ánimo siempre aprendemos más. Perfecto, chicos y chicas. Continuamos con la ejercitación de las estrategias de lectura comprensiva. Estamos trabajando la primera habilidad que tiene que ver con el reconocer, extraer información explícita de los textos de la prueba, obviamente. Bien. Antes de comenzar la clase me gustaría mostrarles que este PPT ya lo subí, ¿ya? Acabo de subir este PPT hace poquito rato, así que ojalá se den unos minutitos para bajar desde material docente de lenguaje. También vi que alguien en el foro me preguntó, profe, ¿dónde bajo los PPTs? Todos los PPTs de lenguaje están aquí. Se meten a lenguaje, material docente y aquí encuentran todos los PPTs. Por favor, les recomiendo, si pueden obviamente, que descarguen la clase de hoy, así van acompañando la lectura de los textos de manera autónoma. Tienen el Zoom abierto, pero también tienen el PPT abierto, cosa de que cada pregunta que necesiten volver al texto, lo hagan rápidamente. Igual obviamente me pueden pedir por chat, profe, ¿puede volver al texto? Yo voy a volver, pero idealmente que trabajen simultáneamente con el Zoom y con el PPT abierto para que puedan volver al texto cada vez que quieran
sin necesidad de esperarme a mí. Eso, simplemente quería mostrar eso, que ya está el PPT de la clase arriba. Sigamos con la clase. Aprovechen para bajar ese PPT y, como les digo, van leyendo el texto, volviendo a... porque uno siempre tiene que ver las preguntas y todas las preguntas textuales te remiten al texto. Generalmente tenemos que volver y se vuelve un poco engorroso si lo hago yo todo el rato. Mejor que también lo puedan hacer ustedes simultáneamente y así vamos reforzando más, modelando cómo sería el ida y vuelta al texto dentro de la prueba. Ami Álvarez, dígame. Disculpa, ¿cuál es? Es que me metí a ver y hay como uno que dice ejercicio de lectura comprensiva 1 y 2. No sé Sí, dónde subió lo hay dos tipos de documentos arriba. Están las guías, que son PDF, y los PPT, que son PowerPoint. En este Ah, caso, ya estamos caché. trabajando el PowerPoint número 9. Ya, profe, gracias. De nada, no se Disculpe, preocupe. siempre ando perdida. No se preocupen. Muchas gracias por la pregunta. Estoy bastante seguro de que hay otras personas con la misma duda, pero que no se atreven a hacerla. Así que nos ayudan muchísimo siempre. Todas las dudas, opiniones, consultas, comentarios, todo sirve muchísimo, como les digo, para crear en conjunto nuestro aprendizaje. Yo les doy el material, la clase, pero ustedes también tienen que poner de su parte para ir preguntando, revisando. Por eso también cuando van dando ejemplos de alguna idea, como cuando estábamos en la clase de conectores y ustedes iban dando sus propios ejemplos, nos sirve muchísimo, porque no solo verificamos la comprensión, que están entendiendo bien, sino que ustedes también refuerzan sus habilidades, pueden ayudar a otras personas que tienen la misma duda, etcétera, etcétera. Así que siempre, toda pregunta, toda participación es totalmente, se agradece muchísimo de parte del preuniversitario. De verdad que todos sus aportes son lo mejor. Vamos entonces con el siguiente texto. A ver. Ah, sí, este texto no lo habíamos hecho. Súper. Entonces, tenemos el siguiente texto. Aparece texto 3. A ver, espérenme un segundito. Hay algo que no me cuadra aquí. Porque, según yo, teníamos... Ah, ya, sí, perfecto. Este es el texto que quedó pendiente de la clase anterior. ¿Ya? Este texto también lo van a encontrar en el PPT 8, pero como no lo alcanzamos a hacer, vamos a partir con este texto, que era el número 3 en la clase 8, pero ahora es el número 1 en este texto. ¿Ya? Súper, como siempre, ¿qué tenemos que hacer antes de leer el texto? Antes de leer el texto es muy recomendable ver si tiene título y leer las preguntas. Siempre si nos fijamos antes en las preguntas, vamos a poder saber dónde poner más atención o recordar y subrayar. Ah, me preguntaron por esto, está en el cuarto párrafo, lo marco al tiro para después volver más rápido a esa parte. ¿Ya? Entonces, vamos con las preguntas. Primera pregunta, ¿los monjes se pueden considerar creyentes, cultos, grandes lectores, juglares o inteligentes? Entonces, cuando hable de los monjes, tenemos que ver qué tipo de características se da sobre los monjes. Esta es una pregunta de información explícita del tipo de preguntas de caracterizar. Tengo que identificar qué características se le dan a los monjes en el texto. Va a estar en una palabra, va a estar escrito en el texto, simplemente cuando encuentre cómo caracterizan a los monjes, lo anoto, lo subrayo y luego comparo con las alternativas. Pregunta 2. En el último párrafo del fragmento leído, el autor afirma que, por lo tanto, tenemos que buscar una afirmación. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una frase que el autor dice en el último párrafo? Bien, pregunta bastante textual. Además nos dicen en qué párrafo buscar la respuesta. Pregunta 3. El antecedente de la expresión este hecho que encabeza el segundo párrafo corresponden a, por lo tanto vamos a tener que ver a qué se refiere el comienzo del segundo párrafo. Quiere decir de que hay algo en el final del primer párrafo que se continúa desarrollando en el segundo párrafo a través de la frase este hecho, y tenemos que ver a qué se refiere este hecho.
Pregunta 4. De Alfonso X se puede afirmar que, nos vamos a fijar nuevamente cuando hablen de Alfonso X, ¿qué es lo que se dice de él? Pregunta 5. En el texto se cita la Escuela de Traductores de Toledo para, por lo tanto, nuevamente, cuando mencionen en el texto la Escuela de Traductores de Toledo, tenemos que ver para qué se cita, para explicar qué idea, en función de qué, para resaltar, ejemplificar, señalar, y indicar o contrastar. ¿Para qué me mencionan esa escuela? Número 6. ¿Qué elemento no forma parte de la cultura popular española medieval? Vamos a tener que identificar cuál de esas alternativas no corresponde con la cultura popular española medieval y elegir esa alternativa. Esas son las 6 preguntas del texto que nos quedó pendiente de la clase pasada. Voy entonces, chicos y chicas, con la lectura del texto. Déjenme guardar un poquito el chat aquí. Perfecto. Voy entonces con la lectura. Ustedes me siguen en sus PPTs. Dice: las primeras manifestaciones literarias en castellano se producen durante los siglos medievales, coincidiendo con la reconquista o la conquista que llevaron a cabo los cristianos frente a los reinos musulmanes, presentes en la península ibérica desde el siglo VIII. Este hecho influiría no solo en la nueva lengua que se extendía por territorio español, sino también en el gusto temático, donde predominaban viejas historias que hablaban de héroes y grandes hazañas en un tiempo glorioso y fascinante. En nuestro país, la máxima expresión de este agrado por la épica medieval es el Cantar del Mío Cid, narración en verso que describe las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar, noble infanzón que representa el carácter que todo buen guerrero y fiel servidor debía poseer. En los comienzos de la Edad Media, la cultura y por ello también la literatura estaban en manos de los monjes, quienes, gracias a su preparación intelectual, podían traducir obras antiguas, además de escribir otras nuevas sobre diversos temas que les resultaban de interés. Avanzando en los siglos, encontramos un nuevo foco de cultura proveniente de las recién surgidas universidades y escuelas, espléndidos centros enseñantes de nuevas formas, teorías y perspectivas. Especial atención merece la Escuela de Traductores de Toledo, fundada por el arzobispo de Toledo, Raimundo, que lo fue desde 1126 a 1152, quien ideó una escuela con un equipo permanente de traductores que Alfonso X, en el siglo siguiente, consolidó, dotándola, mostrando así su gusto y refinamiento, de los mejores eruditos y escribanos de las 3 culturas ibéricas: la judía, la árabe y la cristiana. Además de las obras creadas en dichos espacios de saber, igual de importante en el medioevo fue la cultura popular, aquella creada para ser cantada y representada al pueblo, en su inmensa mayoría analfabeto y que, por tanto, no podía gozar de las letras escritas. Juglares y trovadores, auténticos poetas y actores, recitaban historias de carácter anónimo, escritas en verso, forma considerada la más correcta para el arte de la escritura. Si algún pero pudiésemos poner a estas composiciones es que, desde que se tratan de composiciones transmitidas de forma oral, las muestras escritas que han llegado hasta nuestro tiempo son posteriores y pueden confundir respecto al tiempo en que fueron creadas. Perfecto. Ese era el texto número 3. Obviamente habla de la Edad Media y de la literatura en España. Bien, súper. Vamos con las preguntas, chicos y chicas. Pregunta 1. Como siempre, me responden en el chat. Los monjes se pueden considerar, ¿cómo se puede considerar a los monjes según lo visto en el texto? Se pueden considerar como personas creyentes, personas cultas,
grandes lectores, juglares o personas inteligentes. ¿Cómo describen a los monjes en el texto? Esto aparece, si no me equivoco, en el segundo párrafo. Patricio y Fernanda se inclinan por la B. María Jesús se inclina por la E. ¿Quién más se inclina por otra, chicos y chicas? Voy a ir al texto para que lo veamos. Tenemos creyentes, cultos, grandes lectores, juglares o personas inteligentes. Vamos a ver en el texto. Esto estaba en el párrafo 3. En los comienzos de la Edad Media, la cultura y por ello también la literatura estaban en manos de los monjes, quienes, gracias a su preparación intelectual, podían traducir obras antiguas, además de escribir otras nuevas sobre diversos temas. Perfecto, ahí está lo que se dice sobre los monjes. ¿Qué se dice sobre ellos? Que gracias a su preparación intelectual podían traducir obras antiguas y escribir otras nuevas. Eso es lo que se dice de los monjes. Gracias a su preparación intelectual podían traducir obras antiguas, además de escribir otras nuevas. ¿Con qué alternativa compararíamos esa información sobre los monjes? Se los menciona como personas creyentes, cultas, grandes lectores, juglares o inteligentes. Vamos. Ya tenemos 3 respuestas. Necesito unas 4 respuestas más en el chat para continuar. Geraldine se queda con la B. Constanza con la B. Agustín con la B. Una más. Que me responda en el chat. Sin miedo, vamos. Débora, la B. Se puede considerar a los monjes cultos. Javi también se inclina por la B. Puede ser la C, dice Camila. Sí, la C también está dentro de mi top 2. Uno tiene que asociar los monjes con... Uno tiende a asociar a los monjes con creyentes, pero eso no lo habla en el párrafo 3, así que descartada la A. Perfecto, Patricio. Estamos siempre con preguntas textuales, por lo tanto nos fijamos en lo que dice el texto. Nosotros sabemos que los monjes son creyentes, todos los monjes en general creen en Dios o en algún otro Dios, pero obviamente eso no lo menciona el texto. Muy bien, buen análisis. Claudia dice que está entre la B y la C, pero se queda con la B. Perfecto, chicos y chicas. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice sobre los monjes? Bueno, de partida se dice que la cultura y la literatura estaban en sus manos. En manos de los monjes, quienes, gracias a su preparación intelectual, podían traducir obras antiguas, además de escribir otras nuevas. Entonces, ¿qué es lo que se dice de ellos? Que estaba en sus manos la cultura y la literatura. Además, que tenían una gran preparación intelectual que les permitía traducir obras antiguas y escribir otras nuevas. Por lo tanto, chicos y chicas, sobre todo por la marca textual de preparación intelectual, nos quedamos con la alternativa B. Muy bien. Descartamos la A porque en ningún lugar nos dice que son creyentes, eso se infiere. Que se pueden considerar juglares. No, juglares aparece después, ¿no es cierto?, en otro párrafo. Y no tiene nada que ver con los monjes, de hecho. Inteligentes, bien, no se dice que sean inteligentes, se dice que tienen preparación intelectual, ¿ya? Patricio dice, pensó que podía ser la E, pero creo que ser inteligente es una condición y no necesariamente tienes que ser inteligente para ser monje. Perfecto. Aquí lo que nos dicen es que están preparados intelectual, que tienen una preparación intelectual, es decir, que son estudiosos, que son personas que se han preparado, no necesitan ser inteligentes, simplemente tienen una preparación intelectual, han estudiado, aprendieron a leer en latín, en griego, aprendieron a escribir. Entonces no necesitan ser brillantes, simplemente necesitan estar preparados. Y esa preparación intelectual
lo entendemos como cultura académica, por decirlo de una forma. Así que nos quedamos con la B. También podíamos entenderlo a través de que en sus manos estaba la cultura y la literatura. Por lo tanto, también la cultura habla de personas cultas. Bien, más que nada nos quedamos por la marca de preparación intelectual. Más que preparación intelectual no es lo mismo que ser inteligente, simplemente estar preparado. Lo mismo que para la PSU, no necesitamos ser brillantes para sacar buen puntaje, simplemente necesitamos prepararnos. Por suerte todos y todas ustedes son brillantes y se están preparando, así que nos va a ir excelente. Vamos con la número 2. La C también era muy buena alternativa, como dijo la Cami. La C podía ser una alternativa, obviamente si son personas capaces de traducir obras de obras antiguas y escribir otras nuevas, podemos pensar de que obviamente eran grandes lectores. Ahora, como que les gustara leer, no lo sabemos, ¿ya? Por lo tanto, nos quedamos con la B. Sí, la verdad es que están súper, súper bien, chicos y chicas. Vamos con la pregunta 2. El último párrafo del fragmento leído. En el último párrafo del fragmento leído, el autor afirma que al transcribirse las obras orales, dicha transcripción oculta al autor. Afirma que sería preferible no transcribir las antiguas obras orales. Afirma que transcribir obras orales puede desorientar sobre el origen de estas. Afirma que el carácter antiquísimo de la obra oral confunda al lector, y afirma que las transcripciones, por ser posteriores, no son fieles a la original. Vamos al último párrafo, leemos y comparamos con las alternativas. ¿Qué decía el último párrafo? Si algún pero pudiésemos poner a estas composiciones es que, desde que se tratan de composiciones transmitidas de forma oral, las muestras escritas que han llegado hasta nuestro tiempo son posteriores y pueden confundir respecto al tiempo en que fueron creadas. Las muestras escritas que han llegado hasta nuestro tiempo son posteriores y pueden confundir respecto al tiempo en que fueron creadas. Por lo tanto, chicos y chicas, ¿con qué alternativa nos quedamos? Patricio se queda con la E. ¿Qué más? ¿Qué más? Fernanda dice, ay. No sufra, Fernanda, no sufra. Si quieren que vuelva al párrafo, Gerali y María Jesús se quedan con la C. Tenemos una E, dos Cs. ¿Quién más se la juega por una? ¿Quién se enamora de una sin casarse, pero se enamora? Constanza también se queda con la C, Constanza Holguín. Débora está entre la C y la E, pero se queda con la C. Perfecto, me encanta cuando Profe, ¿puede volver al texto, porfa? Es que me tuve que ir un segundo. No hay problema. Me encanta cuando están, como dicen, estoy entre dos, pero me quedo con una. Bien, eso demuestra como ya, descarté tres, estoy entre estas dos, y entre esas dos me hace más sentido tal. Excelente, muy bien. Lo mismo Marlene, está entre la C y la E, pero se queda con la C. Claudia y Constanza Cáceres se quedan con la D. Uno más o una más y vamos con la respuesta. Claudia se queda con la D también. Súper. Les voy a dar la respuesta, chicos y chicas. Redoble de tambores. Soy pésimo con los efectos de sonido, no me sale. Claudia dice, ay, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó Claudia? ¿Se quiere divorciar? Ahí está el redoble de tambores, gracias Marlene. Perfecto, chicos y chicas. En este caso, la alternativa correcta es la letra C, C de caballo. ¿Por qué es la alternativa C
no es la D ni la E, ¿ya? La A y la B las vamos a descartar, de casarse, la C de casarse, y de Cristo. Y de Chayanne, obviamente, de Chayanne. Bueno, rápidamente ya descartamos la A y la B, nadie la dijo, así que entendemos que esas alternativas no le gustaron a nadie. La transcripción oculta al autor, no, nunca se dice que oculta al autor, no hablan mucho del autor en el párrafo, ¿no es cierto? Un segundito. No, no señala nada, en ese párrafo no sale nada del autor. Tampoco sale nada de que sería preferible no transcribir. Si no las transcribieran, no tendríamos ni una obra y no sabríamos nada de esos tipos de texto o de esas, ¿cómo se llama? De esas tradiciones orales. ¿Por qué es la C? Es la C porque dice, transcribir obras orales puede desorientar sobre el origen de estas. ¿Y qué decía el párrafo? Desde que se tratan de composiciones transmitidas de forma oral, las muestras escritas que han llegado hasta nuestro tiempo son posteriores y pueden confundir respecto al tiempo en que fueron creadas. Por ejemplo, por lo tanto, ¿cuáles eran las palabras clave para casarse con la alternativa C? La palabra más clave era o pueden confundir y el tiempo en que fueron creadas. El tiempo en que fueron creadas se refiere al origen de estas. Por lo tanto, tenemos ese marcador, ¿no es cierto? Puede desorientar, desorientar la relacionamos con confundir. Pueden desorientar. Sobre el origen de estas, respecto al tiempo en que fueron creadas. Si se fijan, es la misma idea, exactamente igual, pero explicada con otras palabras. Como las composiciones son orales, se cantan, cuando las transcriben, no se transcriben el mismo día que crean la canción. La canción se crea, se hace famosa, da vueltas por toda España, van los músicos repartiendo esta canción por todos lados, hasta que llega un monje y dice, a ver, ven para acá y cántamela despacio que la voy a escribir. Por lo tanto, el origen de la canción no es el mismo que el origen del texto escrito, de la transcripción. Por lo tanto, eso es lo que se dice en este párrafo. Que como son composiciones orales, las muestras escritas, la transcripción de esa canción, no necesariamente es del mismo día o de la misma fecha en que se fue creada la canción. Puede ser mucho después, y por lo tanto nos tendemos a confundir con cuándo nació la canción. No sabemos cuándo nació la canción. El escrito, la transcripción, no sé, el monje puso a Bastida de, no sé, del Castillo de España, no sé qué, de tal fecha. Es la fecha en que escribe la canción, pero la canción es mucho más antigua. Por lo tanto, no sabemos cuándo fue creada la canción. Tenemos el registro del escrito, pero no sabemos el origen de la canción. Si se fijan, las palabras eran muy similares. Pueden confundir, pueden desorientar. Sobre el origen de estas, respecto al tiempo en que fueron creadas. Era la misma idea, pero con otras palabras. ¿Por qué no es la D? El carácter antiquísimo de la obra oral confunde al lector. Perfecto, sabemos que la tradición oral, la canción oral es muy antigua, pero no es eso lo que nos confunde. Lo que nos confunde es cuándo fue creada esa canción. Ya sabemos que la canción es antigua y eso no nos genera ninguna duda. La canción es súper antigua. Pero cuando se creó la canción versus cuando la transcribieron, ahí está, ¿no es cierto?, el problema. No sabemos si la persona que escribió la canción y le puso letra, ese fue el autor, o escuchó la canción y dijo, oh, esta canción está buena, la voy a escribir para guardarla para el futuro. Por lo tanto, esa es la confusión. Ahí la confusión no está en que sea muy antigua, sino cuando es su origen y en comparación cuando la transcribieron. Y la E, las transcripciones, por ser posteriores, no son fieles a la original. Ahí teníamos el distractor de que las transcripciones por ser posteriores. Eso sale tal cual en el párrafo, ¿no es cierto? Las muestras escritas que han llegado hasta nuestro tiempo son posteriores. Eso sale textual. Pero no es que no sean fieles a la original, sino que no sabemos si son contemporáneas, si son del mismo tiempo que el origen de la canción. Generalmente
el monje agarraba al rapsoda o al, ¿cómo se llama? Al juglar, que se sabía la canción de memoria y le decía, ya, cántamela despacio que la voy a escribir. Por lo tanto, la escribía igual. La escribía igual que la canción, pero no nos dice si la escribió el mismo día que inventa la canción o mucho después. Por lo tanto, la confusión es sobre el origen de las canciones más que otra cosa. En este caso era la alternativa C. ¿Dudas? Seguimos. Vamos con la pregunta 3. Perfecto, gracias Fernando. Pregunta 3. ¿Qué dice la pregunta 3? El antecedente de la expresión este hecho que encabeza el segundo párrafo corresponden a las primeras manifestaciones literarias en castellano, los siglos medievales, los cristianos, la reconquista o conquista, o los reinos musulmanes. ¿A qué se refiere este hecho? Vamos a leer el final del párrafo 1 y para entender a qué se refiere la frase este hecho que aparece al inicio del segundo párrafo. Vamos al texto entonces. Si se fijan, el párrafo 2 comienza con este hecho y la pregunta es, ¿a qué se refiere este hecho? ¿Cuál hecho? ¿Qué cosa? Entonces dice, párrafo 1. Las primeras manifestaciones literarias en castellano se producen durante los siglos medievales, coincidiendo con la reconquista o la conquista que llevaron a cabo los cristianos frente a los reinos musulmanes presentes en la península ibérica desde el siglo VIII. Y luego continúa el párrafo 2 con este hecho. ¿A qué se refiere con este hecho? ¿Cuál de las alternativas expresa lo que quiere decir este hecho, que es el comienzo del párrafo 2? Se refieren a las manifestaciones literarias en castellano, los siglos medievales, los cristianos, la reconquista-conquista o los reinos musulmanes. Gerald y Patricio se inclinan rápidamente por la A. Fernanda, Constanza, Claudia, la otra Constanza, Marlene, Javi Herrera, se inclinan por la A. María Jesús, la A. Dice Fernanda, excelente, con harta confianza en la A. Muy bien. De A a D, ahora sí que sí. Perfecto, chicos y chicas, ahora sí que sí, estamos en lo correcto. ¿Cuál es la primera idea del párrafo 1? ¿De qué trata este texto? De las primeras manifestaciones literarias en castellano. De eso trata el primer párrafo. Luego viene todo, ¿no es cierto?, la contextualización. Las primeras manifestaciones literarias en castellano ocurren en tal siglo, coinciden con no sé qué, bla, 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 bla. Todo eso es anecdótico, es contexto. ¿Cuándo ocurren las primeras manifestaciones literarias en castellano? De eso estamos hablando. ¿Cuándo comienzan? ¿Con qué coinciden? ¿Dónde ocurren? Etcétera, etcétera. Es predicado, es lo que se dice sobre el sujeto. Pero ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el hecho del que está hablando este texto? De las manifestaciones literarias en castellano. Así que perfecto, chicos y chicas, me encantó que lo identificaron muy rápido y de manera unánime. Nadie puso otra. Todos nos fuimos por la A, nos casamos bien. Súper. No, ni siquiera voy a explicar las otras. Vamos con la 4. 4. De Alfonso X se puede afirmar que, ¿qué es lo que se dice textual sobre Alfonso X? Se dice que fundó la Escuela de Traductores de Toledo, que se consideraba a sí mismo una mezcla de cristiano, árabe y judío, que logró expulsar a los árabes de la península ibérica, que fomentó la cultura popular o que vivió en el siglo XIII. ¿Qué es lo que dice sobre Alfonso X? Vamos al texto para comparar con las respuestas. Está en el párrafo 4, excelente. Gracias, Patricia. Tenemos: avanzando en los siglos, encontramos un nuevo foco de cultura proveniente de las recién surgidas universidades y escuelas, espléndidos centros enseñantes de nuevas formas, teorías y perspectivas. Especial atención merece la Escuela de Traductores de Toledo, fundada por el arzobispo
de Toledo Raimundo, que lo fue desde 1126 a 1152, quien ideó una escuela con un equipo permanente de traductores que Alfonso X, en el siglo siguiente, consolidó, dotándola, mostrando así su gusto y refinamiento, de los mejores eruditos y escribanos de las tres culturas ibéricas, la judía, la árabe y la cristiana. Perfecto, entonces se nos menciona a Alfonso X desde la mitad en adelante del párrafo 4. ¿Qué es lo que se menciona sobre él? Que Alfonso X en el siglo siguiente consolidó esa escuela, ¿no es cierto?, dotándola de los mejores eruditos y escribanos judíos, árabes y cristianos. Eso es lo que se dice sobre Alfonso X. Vamos a las alternativas. Patricio se queda con la D. Débora también se casa con la D. María Jesús se queda con la D también. Constanza la D, Marlene la D, Gerali la D. ¿Alguien más? Josefa la D. ¿Alguien más? Somos 45 participantes. Quiero ver más opciones. No me caso, pero me quedo con la D, dice Claudia. Se queda con la D, pero sin casarse. Súper. ¿Algún otro? ¿Algún otra? ¿Algún otro? Perfecto. Vamos descartando entonces, chicos y chicas. Camila también se queda con la D. De Alfonso X, ¿se puede decir que afirmó la Escuela de Traductores de Toledo? No, eso lo hizo el arzobispo Raimundo, ¿cierto? Perfecto, descartamos la A. B, ¿se consideraba a sí mismo una mezcla de cristiano, árabe y judío? No, ¿no es cierto? Lo que dice es que él dota la Escuela de Traductores de personas de esas nacionalidades o de esas etnias o culturas, pero no dice nunca que él se considera a sí mismo cristiano, árabe y judío. Además que es una mezcla un poco extraña, son tres culturas bastante diferentes. Además, obviamente sí confluyen en España y tocan un poco toda la cultura española, pero en ningún momento nos dice que se consideraba a sí mismo así. C, logró expulsar a los árabes de la península ibérica. No, eso aparece en el primer párrafo, no nada que ver con Alfonso X, nunca se le relaciona con las guerras que provocaron el éxodo árabe. Vamos con las últimas dos, chicos y chicas, y aquí les tengo una mala noticia, banda. Hay una mala noticia. Tampoco es la alternativa D. No es la D, es la E la correcta. ¿Por qué es la D? O sea, ¿por qué es la E de elefante y no es la D de demonios? Vamos a ver el texto. ¿Qué se dice de Alfonso X? Se dice que continuó la idea de la escuela con un equipo permanente de traductores y que Alfonso X en el siglo siguiente, ¿siguiente a qué? Siguiente al del arzobispo Raimundo, que estuvo como arzobispo desde 1126 a 1152. Y que durante el siguiente siglo, es decir, en 1200 en adelante, dotó, mostrando así su gusto y refinamiento, de los mejores eruditos escribanos de las tres culturas ibéricas. Si se fijan, se puede inferir de que él aportó a la cultura, pero en ningún momento dice que aportó a la cultura popular. Y ahí está el gran, la pillería, ¿no es cierto?, para no caer en el distractor. Obviamente se entiende que si Alfonso X trajo los mejores escribanos y traductores de tres culturas diferentes, obviamente apoyó la cultura, pero estamos hablando de centros culturales bastante elitistas, por decirlo de una forma. Estos centros culturales, estas escuelas, en ningún momento dicen que eran de acceso popular, y de hecho todo lo contrario. La Escuela de Traductores de Toledo,
lo ponen en el grupo de universidades y escuelas, que son centros enseñantes de nuevas formas, teorías y perspectivas. Pero en ningún momento nos dicen que sean populares. De hecho, la mayor parte de la gente no sabía leer y escribir, y solamente las pocas personas que sabían leer y escribir asistían a estas universidades y escuelas. Por lo tanto, y el pequeño detalle que nos hacía descartar la alternativa D era la palabra populares. Él no fomentó la cultura popular, fomentó la cultura letrada, fomentó la cultura erudita de los monjes o de personas que sabían leer y escribir, que no eran monjes, que eran muy pocas personas, como dicen los lolos F, porque en el párrafo, en el texto, no se dice que él fomente la cultura popular, y ese era el gran descarte. Por eso siempre hay que fijarse en cada palabra de la alternativa, sobre todo de la alternativa que vamos a elegir, y la revisamos. A ver, ¿fomentó la cultura? Sí, fomentó la cultura, pero ¿fomentó la cultura popular? No sé, popular parece que no. Reviso el texto, no. En ningún momento dicen que la Escuela de Traductores de Toledo haya sido popular. Por lo tanto, descarto la D y pasamos a revisar la E. La E nos dice que Alfonso X vivió en el siglo XIII. Y el texto dice precisamente que Raimundo, el arzobispo anterior, fue arzobispo de 1126 a 1152, lo que corresponde al siglo XII. Y luego nos dicen que Alfonso X en el siglo siguiente, es decir, en el siglo XIII, de 1200 a 1299. Ese sería el siglo XIII. Por lo tanto, chicos y chicas, lamentablemente aquí nos quedamos con la alternativa E. Se dice que Alfonso X vivió en el siglo que transcurre entre 1200 a 1299 y que fomentó la cultura elevada, la cultura, ay, se me olvidó lo contrario popular, que es como refinado, no sé cómo decirlo. Está culto formal, la cultura más formal, ¿ya? Más que la popular, la cultura formal. Estaba bien entendida la idea, obviamente aportó a la cultura, pero no a la cultura popular. Mucho ojo ahí, y como siempre les digo, chicos y chicas, no se frustren por las equivocaciones, de hecho todo lo contrario, de los errores es cuando más se aprende, y siempre es preferible haber tenido este error ahora en mayo, desde nuestras casas o donde estén, que estando en la prueba, ¿ya? Siempre nos fijamos en todas las palabras de la alternativa que elegimos, ¿ya? Súper, vamos con la siguiente. Estamos aprendiendo, aquí nadie se equivocó, todos y todas estamos aprendiendo. Vamos con la 5. En el texto se cita a la Escuela de Traductores de Toledo para resaltar el aporte de Alfonso X a la cultura. Fíjense que aquí no dice cultura popular, solo dice cultura, por lo tanto esa alternativa ya podríamos pensar en que es menos descartable. B. Se cita a la Escuela de Traductores para ejemplificar los nuevos focos de cultura española, surgidos en la Edad Media. Se cita para señalar la importancia del nuevo idioma castellano. Se cita a la escuela para indicar la confusión idiomática reinante en la Europa medieval o para contrastar la cultura erudita con la cultura popular. Ahí está un poco lo que yo les decía anteriormente. La cultura popular es hablada, mientras que la cultura erudita es escrita. En este caso, los traductores, los escribas, saben escribir, por lo tanto es cultura erudita, no cultura popular. Voy a volver al texto para que leamos la parte de la Escuela de Traductores y luego me dicen con qué alternativa se queda. Obviamente la Escuela de Traductores está en ese mismo párrafo 4. ¿Qué dice? Avanzando en los siglos encontramos un nuevo foco de cultura proveniente de las recién surgidas universidades y escuelas, espléndidos centros enseñantes de nuevas formas, teorías y perspectivas. Especial atención merece la Escuela de Traductores de Toledo, fundada por el arzobispo Raimundo, quien ideó una escuela con un equipo permanente de traductores que Alfonso X en el siguiente siglo consolidó dotándola de los mejores eruditos y escribanos de las tres culturas ibéricas: judía, árabe y cristiana. Entonces, ¿para qué mencionan, para qué meten al baile la Escuela de Traductores de Toledo? Para resaltar el aporte de Alfonso X, para ejemplificar los nuevos focos de cultura
surgidos en la Edad Media, para señalar la importancia del nuevo idioma castellano, para indicar la confusión idiomática reinante en la Europa medieval, o para contrastar la cultura erudita con la cultura popular. ¿Para qué mencionan la Escuela de Traductores Chicos y Chicas? Gerali y Constanza Cáceres se quedan con la B. María Jesús también la B. ¿Quién más? Débora la B. La B igual, dice Patricio. Marlene también la B. Perfecto. Claudia la B. Una más y seguimos. Hay más estudiantes mujeres que hombres, creo. Como que hay caleta en nombres de mujer. Y Patricio y Damián. Son como somos los hombres que hay en el grupo. Una más. Y le damos. ¿Con cuál se quedan? Vamos, uno más o nos quedamos aquí y se cancela la clase. Ah, ya me puse a amenazar ya. Me quedo con la B. Perfecto, Claudia. Vamos entonces. ¿Por qué es la B y no es ninguna de las demás? Excelente, Ami, también en lo correcto. En este caso, ¿para qué se cita en el texto la Escuela de Traductores de Toledo? Podemos identificar esto por varias formas. De partida, la idea principal del párrafo en que se menciona. El párrafo 4, en donde se menciona, nos dice, avanzando en los siglos, ¿y cuál es la idea principal de ese párrafo? Encontramos un nuevo foco de cultura proveniente de las recién surgidas universidades y escuelas, que son centros de enseñanza de nuevas formas, teorías y perspectivas. Especial atención, es decir, un caso ejemplar, es la Escuela de Traductores de Toledo, fundada tal año por tal persona, y que el siglo siguiente se dotó con los mejores eruditos y escribanos. Por lo tanto, es un ejemplo de los nuevos focos de cultura que estaban dotados de grandes personajes intelectuales, eruditos, que, ¿no es cierto?, escribían, traducían y generaban obras importantísimas. Por lo tanto, se menciona la Escuela de Traductores de Toledo como un ejemplo de este nuevo foco de cultura que eran las universidades y escuelas. Excelente. Ejemplificar los nuevos focos de cultura surgidos en la Edad Media. Cuando nos dicen especial atención merece, quiere decir que es un caso ejemplar. Hay que mirar este caso porque es como el icono de las escuelas y de los nuevos focos de cultura que surgieron en esa época. Excelente, chicos y chicas. Y aquí podemos ver por qué es súper importante aprender y comenzar con los conectores. Porque los conectores obviamente nos hacen entender que una idea principal se apoya en ideas secundarias que pueden ser ejemplos. Aquí está continuando la misma idea a través de un ejemplo. Por lo tanto, tenemos la alternativa B como un caso de ejemplificación. Aquí no están contrastando, no están señalando ni resaltando algo, están dando un ejemplo de los nuevos focos de cultura. Excelente. Vamos con la 6. La 6 nos dice, ¿qué elemento no forma parte de la cultura popular española medieval? Entonces, vamos al texto, buscamos cuando hablen de la cultura popular española de la Edad Media y nos fijamos cuáles son sus elementos y descartamos aquel que no forma parte de esos elementos. ¿Ya? Tenemos representaciones teatrales, declamación o recitación, canto, narración oral o lectura individual. Vamos a ver. ¿Dónde está la cultura popular española? Cultura tiene que ser popular. Párrafo 5. Además de las obras creadas en dichos espacios de saber, igual de importante en el medioevo fue la cultura popular, aquella creada para ser cantada y representada al pueblo,
en su inmensa mayoría analfabeto y que por tanto no podía gozar de las letras escritas. Continúa. Juglares y trovadores, auténticos poetas y actores, recitaban historias de carácter anónimo, escritas en verso, forma considerada la más correcta para el arte de la escritura. Perfecto. Yo creo que ahí ya tenemos la respuesta. Vamos a ver. Ahí me pasé. Claudia se queda con la E, es la E. La E dice Yarali. María Jesús dice la E. Dustin dice la E. Débora dice la E. Constanza dice la E. Marlene dice la E. Ahora, Noelia dice la E. Hola, Noelia. Ahora, ¿alguno de ustedes me puede decir por qué es la E la correcta? ¿Por qué la E? ¿Escribiendo o pidiendo la palabra? Porque es la única que no menciona. Porque dice que gran parte eran analfabetos. Porque dice que no podían gozar las letras escritas. Perfecto, chicos y chicas. Ahí está la idea fundamental, ¿no es cierto? Aparte de que no se menciona, nos dice que la gran mayoría del pueblo, es decir, el pueblo es lo popular, ¿no es cierto? La gran mayoría del pueblo, la cultura popular del pueblo, no podían disfrutar de las letras escritas porque eran en su mayoría analfabetos. Lo dice textual. La cultura popular, en este caso es un texto que habla de España, por lo tanto es la cultura popular española y es del medioevo, de la Edad Media. Por lo tanto nos dice textual que la cultura popular estaba hecha para ser cantada, representada, más abajo dice recitada, ¿no es cierto? Y también cantada, representada a un pueblo en su gran parte analfabeto. Por lo tanto, si son analfabetos, no saben leer y no pueden realizar lectura individual. Excelente, chicos y chicas. Si se fijan, este es un típico ejemplo de pregunta de información textual, pero la pregunta es negativa. Nos dicen, nos piden identificar cuál no forma parte y nos dan 4 que sí forman parte y una que no aparece, o aparece todo lo contrario, aparece negada esa información. Aquí se niega que haya lectura individual porque obviamente eran analfabetos en su gran mayoría todo el pueblo español. Súper, excelente, chicos y chicas, muy, muy bien. Sobre todo, me encanta, lamentablemente me encanta cuando se equivocan, porque de verdad siento que es cuando más se aprende a través de los errores. Obviamente también es bacán cuando todos le achuntan unánimemente, o sea, cuando todos eligen la alternativa correcta unánimemente. Aquí no hay nada al azar, no hay nadie que le achunte, es puro deducción. Vamos con el siguiente texto, chicos y chicas. Tenemos una estructura normal, 3, 4, 5 párrafos, sin título, al parecer sin título. Ah, no, aquí está el título. Esto es un fragmento de la Odisea, inicio de la Rapsoda o canto primero. Vamos como siempre a ver las preguntas antes de leer el texto. ¿Qué nos dicen las preguntas? El fragmento leído corresponde a un o a una novela, novela histórica, epopeya, cantar de gesta o poema lírico. Aquí un poco de información respecto de los tipos de textos. Ya no estamos adelantando, ¿no es cierto? Pero vamos a ver todo eso parte por parte en detalle. Pregunta 2. ¿Qué recursos o recursos se utilizan en el relato? La pregunta retórica, el diálogo o la petición de ayuda o inspiración. O la petición de ayuda o inspiración. Vamos a ver cuáles de esos identificamos en el texto. 3. El fragmento leído es de una obra de la antigua Grecia. ¿Qué características de la visión del mundo de los antiguos griegos se puede apreciar en él? Por lo tanto, ahí vamos a tener que identificar en el texto una característica de la visión del mundo de la antigua Grecia. 4. Egisto fue asesinado por... y nos dan varias alternativas, o sea, 5 personajes diferentes. Esta es de las preguntas más fáciles, porque simplemente veo, cuando muere Egisto, veo quién lo mató y elijo la alternativa correcta. Esta es de las textuales más simples, es simplemente identificar en el texto. 5. La acción de Helios contra los compañeros de Odiseo se debe a o al. Por lo tanto, cuando Helios
haga algo contra los compañeros de Odiseo, tenemos que identificar el porqué, la causa de esa acción de Helios contra los compañeros de Odiseo. Perfecto, 5 preguntas, deberíamos alcanzar excelente a terminar este texto. Voy con la lectura, chicos y chicas, me acompañan ustedes leyendo en sus dispositivos móviles o computadores. Ya sabemos que esto es un fragmento de la Odisea. Comienzo. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres, y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aún así pudo librarlos, como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. Insensatos, comiéronse las vacas de Helios, hijo de Hiperión, el cual no permitió que les llegara el día de regreso. Oh diosa, hija de Zeus, cuéntanos, aunque no sea más que una parte de tales cosas. Ya en aquel tiempo los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus hogares, salvos de los peligros de la guerra y del mar, y solamente Odiseo, que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte, hallábase detenido en hueca gruta por Calipso, la ninfa veneranda, la divina entre las deidades, que anhelaba tomarlo por esposo. Con el transcurso de los años llegó por fin la época en que los dioses habían decretado que volviese a su patria, a Ítaca, aunque no por eso debía poner fin a sus trabajos, ni siquiera después de juntarse con los suyos. Y todos los dioses le compadecían, a excepción de Poseidón, que permaneció constantemente irritado contra el divinal Oseo hasta que el héroe no arribó a su tierra. Mas entonces habíase ido aquel al lejano pueblo de los etíopes, los cuales son los postreros de los hombres y forman 2 grupos, que habitan respectivamente hacia el ocaso y hacia el orto del Hiperión, para asistir a una hecatombe de toros y de corderos. Mientras aquel se deleitaba presenciando el festín, congregáronse las otras deidades en el palacio de Zeus olímpico. Y fue el primero en hablar el padre de los hombres y de los dioses, porque en su ánimo tenía presente al ilustre Egisto, quien dio muerte al pleclaro Orestes Agamenónida. Acordándose de él, dijo a los inmortales estas palabras. Zeus: oh dioses, ¿de qué modo culpan los mortales a los númenes? Dicen que las cosas malas les vienen de nosotros, y son ellos quienes se atraen con sus locuras infortunios no decretados por el destino. Así ocurrió a Egisto que, oponiéndose a la voluntad del hado, casó con la mujer legítima del Átrida y mató a éste cuando tornaba a su patria, no obstante que supo la terrible muerte que padecería luego. Nosotros mismos le habíamos enviado a Hermes, el vigilante Argifontes, con el fin de advertirle que no matase a aquel ni pretendiera a su esposa, pues Orestes Atrida tenía que tomar venganza no bien llegara a la juventud y sintiese el deseo de volver a su tierra. Así se lo declaró Hermes, mas no logró persuadirlo, con ser tan excelente el consejo, y ahora Egisto lo ha pagado todo junto. Respondióle Atenea, la deidad de ojos de lechuza. Atenea: Padre nuestro, Crónida, el más excelso de los que imperan. Aquel yace en la tumba por haber padecido una muerte muy justificada. Así perezca quien obre de semejante modo. Pero se me parte el corazón a causa del prudente y desgraciado Odiseo, que, mucho tiempo ha, padece penas lejos de los suyos, en una isla azotada por las olas en el centro del mar, isla poblada de árboles, en la cual tiene su mansión una diosa, la hija del terrible Atlante, de aquel que conoce todas las profundidades del Ponto y sostiene las grandes columnas que separan la tierra y el cielo. La hija de este dios retiene al infortunado y afligido Odiseo, no cejando en su propósito de embelezarlo con tiernas y seductoras palabras para que olvide a Ítaca. Mas Odiseo, que está deseoso de ver el humo de su país natal, ya de morir siente anhelos. Y a ti, Zeus olímpico,
¿No se te conmueve el corazón? ¿No te era grato Odiseo cuando sacrificaba junto a las naves de los argivos? ¿Por qué así te has airado contra él, Zeus? Perfecto, una interpretación dramática excelentemente recitada por el profesor. Vamos con las preguntas. Mi mamá era fanática, es fanática de la mitología griega, le encanta. Vamos con la pregunta. Número 1. Qué difícil el texto. Palabras complicadas, ¿no es cierto? En general, palabras que vienen de idiomas muy antiguos, comparaciones medias raras. Lamentablemente aquí no aparecen, pero antiguamente en los textos de la prueba, cuando aparecía algo en negrita y aparecían un número sobre él, te daban la explicación de qué significaba esa palabra abajito. Por ejemplo, ninfa veneranda significa que es venerada. El Ponto es un mar de Grecia. Y así, cada palabra que aparecía con en negrita y con un número, tenía una explicación de qué significaba. En este caso, el orto del Hiperión es el este, que es por donde sale el dios Hiperión, que era el sol. Una cuestión así, ¿ya? A veces igual yo creo que en la prueba también van a salir la explicación de algunas palabras difíciles. Bien, la Odisea. La Odisea es una novela histórica, una epopeya, un cantar de gesta o un poema lírico. ¿Qué creen que es? No tendrían por qué saberlo, así que denle nomás. Patricio se arrepiente de la D. La Odisea será una novela histórica, una epopeya, cantar de gesta o poema lírico. Geraldine, Noelia, María Jesús se inclinan por la C. Patricio dice que es la D. Constanza, Damián dicen la C. ¿Quién más se la juega? Juéguensela. Mi Josefa la C. Perfecto. Y Constanza también la C. Perfecto, chicos y chicas. En este caso, la Odisea es una epopeya. ¿Qué es una epopeya? Una novela épica. Una novela épica que nos cuenta las historias, las hazañas, las aventuras de un héroe. En este caso, el héroe es Odiseo. Y la epopeya, la Odisea, habla de sus aventuras para volver desde Troya a Ítaca, a su ciudad natal. De hecho, esta forma parte de una saga, por decirlo, que es la guerra de Troya, esa es la primera parte de la saga, y luego la vuelta, cuando ya ganan la guerra, cómo vuelve y todos los problemas que le generan los dioses a Odiseo para volver a su pueblo natal. ¿Por qué no es cantar de gesta? Porque el cantar de gesta corresponde a una producción literaria de la Edad Media. Aquí estamos hablando de la antigua Grecia, es decir, aproximadamente como 500 años antes, más o menos, en promedio. Por lo tanto, cantar de gesta lo asociamos a la Edad Media. Mientras que epopeya o novela épica corresponde más tanto a la antigua Grecia, o también novelas de caballería, a veces son epopeya, ¿ya? Pero en este caso es una novela épica. Nos quedamos con la C de epopeya. De todas maneras, esto también lo vamos a ver a lo largo del año. Vamos con la 2. ¿Qué recursos o recursos se utilizan en el relato? Pregunta retórica. ¿Hay pregunta retórica en el relato? ¿Sí o no? Y antes de eso, ¿saben lo que es una pregunta retórica? Perfecto. Una pregunta retórica es una pregunta que no espera respuesta. ¿Ya? Una pregunta retórica es una pregunta retórica, tiene que ver con la retórica es hablar bien. Eso quiere decir la retórica. Es como un discurso bien hecho o un discurso bonito con hartas palabras, como cuando te engrupen. Cuando te engrupen súper bien, eso es como retórica, ¿ya? La pregunta retórica es una pregunta que no espera respuesta y que simplemente
sirve para introducir la temática o para darle pie a una persona para trabajar una idea. Por ejemplo, en este caso, encontramos pregunta retórica, sí, ¿dónde? Al final, cuando tenemos estas preguntas que le hace Atenea a Odiseo, y le dice, y a ti, Zeus olímpico, ¿no se te conmueve el corazón? ¿No te era grato, Odiseo, cuando se sacrificaba junto a las naves? ¿Por qué te has airado así contra él? Zeus, si se fijan, le hace varias preguntas, una tras otra. Por lo tanto, no espera respuesta de cada una de ellas. Simplemente está como ocupando varias preguntas para enternecer el corazón de Zeus y decirle, ya, pues Zeus, perdónate a Odiseo, mira cómo sufre, pobrecito, que quiere volver, no te caía bien antes, ¿por qué no se te conmueve el corazón? Entonces le mete una, dos, tres, cuatro preguntas para que Zeus se enternezca y perdone a Poseidón. Por lo tanto, las preguntas retóricas son eso, son preguntas que se hacen a veces generalmente en un diálogo y que no esperan respuesta necesariamente, simplemente sirven para expresar una idea o convencer, persuadir de algo a alguien. En este caso, sí encontramos pregunta retórica. Diálogo, ¿habrá diálogo en el texto? ¿Habrá diálogo en el texto? Sí, dice Claudia. Sí, ¿no es cierto? Obviamente está el diálogo, no es mucho, pero hay diálogo entre Zeus y Atenea, ¿no es cierto? Zeus dice como, oye, Odiseo, no sé qué, y Atenea le dice como, oye, pero ya, pues, ¿por qué no lo perdonáis, chiquitito? Mira, quiere volver a su casa. Entonces sí, hay diálogo. Perfecto. Y la 3, petición de ayuda o inspiración. ¿Creen que hay petición de ayuda o de inspiración? Sí, dice Geraldine. En este caso, esto no es ninguna figura retórica ni nada. Simplemente es si piden ayuda o inspiración. Y generalmente en la antigua Grecia y también los rapsodas, los que hacen las cantares de gesta, en general la cultura oral, siempre comienza un poco como, dicen como, háblame musa de aquel varón multiforme que hizo todo este viaje y bla, bla, bla. Oh diosa hija de Zeus, cuéntanos, aunque no sea más que una parte de tales cosas. Es decir, como que, oh musa, inspírame para recordar bien la canción que voy a empezar a cantar ahora sobre la historia de Odiseo, que no sé qué, aquí y allá. Entonces, la petición de ayuda e inspiración generalmente se hace a una musa o alguna fuente de inspiración, obviamente, para recordar bien la historia y así comenzar la canción, ¿ya? En este caso, sí, le pide ayuda a una musa para recordar bien la historia y así, que la musa le cuente, le transmita los versos para recordar y cantar esta historia. También tenemos petición de ayuda, eso es petición de inspiración, pero también tenemos petición de ayuda en la diálogo de Atenea. Atenea le dice como, eh, ¿por qué? En el fondo le dice, ¿por qué no se te conmueve el corazón? ¿No te caía bien Odiseo? ¿Por qué estás irado contra él? Está en el fondo pidiéndole ayuda a Zeus para que ayude a Odiseo. Por lo tanto, nos quedamos con 1, 2 y 3. En este caso sería la alternativa E. 1, 2 y 3. Vamos con la siguiente. Tratemos de terminar este texto. ¿Sí? Nos quedan 3 preguntas. Pregunta 3. En el fragmento leído es de una obra de la antigua Grecia. ¿Qué característica de la visión del mundo de los antiguos griegos se puede apreciar en él? Creo que esta pregunta no es necesario volver el texto, nos podemos acordar un poco de lo que trata. Tenemos ¿qué características de la visión del mundo griego se puede apreciar en el texto? A. La cólera como sentimiento mayoritario en el corazón de los dioses. B. La oposición constante de los dioses a la voluntad de los hombres. C. La tendencia de los dioses a culpar a los hombres. D. El hombre como ser amado de las ninfas. O E. La participación de los dioses en los asuntos humanos. ¿Con cuál de estas alternativas se quedarían como una característica de la visión del mundo de los antiguos griegos que aparece en el texto?
Como siempre, revisen bien todas sus preguntas, revisen bien la alternativa, sobre todo, qué palabra nos permitiría descartar completamente una pregunta. O, esta pregunta está buena, pero por esta palabra se descarta, ¿ya? Y como María Jesús me van poniendo qué alternativa los o las convence más. ¿Por qué? Porque... Ay, disculpe. No se preocupe, Carlos, no hay problema. ¿Qué alternativa eligen chicos y chicas? La cólera como sentimiento mayoritario en el corazón de los dioses, la oposición constante de los dioses a la voluntad de los hombres, la tendencia de los dioses a culpar a los hombres, el hombre como ser amado de las ninfas, o la participación de los dioses en los asuntos humanos. ¿Cuál descartaría yo aquí? Rápidamente descartaría la C. La C que dice la tendencia de los dioses a culpar a los hombres. No, de hecho lo que ocurre en el texto es lo contrario. Zeus se queja de que los hombres siempre culpan a los dioses por sus problemas, cuando son los mismos hombres con sus decisiones porfiadas y contra el destino los que se causan puros problemas. Por lo tanto, yo descarto la C. Es todo lo contrario. Hay una tendencia de los hombres a culpar a los dioses y eso enoja a Zeus. Descarto la C. Dicho eso, ¿con cuál alternativa se quedan? A, B, D o E. Gerali se queda con la E. Damián se queda con la E. ¿Quién más? ¿Quién más? Faltan respuestas. 2 respuestas más y doy la correcta. Constanza se queda con la E. Una más. Necesitamos una más. Si no, paro de profesores. Patricio se queda con la E. Perfecto, chicos y chicas. Vamos a ver. A. La cólera como sentimiento mayoritario en el corazón de los dioses. Bien. Esta pregunta, la alternativa A, de hecho se parece mucho a la alternativa B, que dice la oposición constante de los dioses a la voluntad de los hombres. Se parece porque los dioses están en contra de los hombres, están encolerados, es decir, están enojados, o se oponen constantemente a la voluntad de los hombres. En este caso yo descarto las dos por la misma alternativa, por la misma razón, que es el diálogo de Atenea. El diálogo de Atenea hace todo lo contrario. El diálogo de Atenea no está encolerada, no está enojada, está como, ya, pues Zeus, perdónate a Odiseo, que no ha hecho nada malo, no te caía bien, muestra piedad, perfecto. Atenea muestra piedad, por lo tanto, no hay cólera ahí en esa diosa. Tampoco hay oposición constante, todo lo contrario. Atenea está como, ya, pues perdónalo, como que lo trata de ayudar, le está mostrando su piedad con Odiseo. Por lo tanto, la alternativa A y B la descartamos por eso. No es que siempre los dioses estén en contra de los hombres o que siempre estén enojados con los hombres. En este caso, Zeus o un grupo de dioses sí están enojados con Odiseo, pero el resto, o por lo menos Atenea, no. Por lo tanto, descartamos la A y la B por eso. La D era muy rara. El hombre como ser amado de las ninfas, eso no entendí de dónde lo sacaron, era un descarte muy malo. Nos quedamos con la E, porque lo que ocurre aquí es la participación de los dioses en los asuntos humanos. Eso es algo típico de la antigua Grecia, que el dios baja, se rapta a una mujer, después vuelve con un hijo, que el dios se transforma en no sé qué para engañar aquí, que siempre están los dioses metidos en los asuntos humanos. Participan, bueno, no sé si conocen la historia, pero Poseidón se opone todo el rato a que Odiseo vuelva. Odiseo va en su barco hacia Ítaca, le tira una tormenta, después le manda un naufragio, le tira viento, le saca a monstruos,
No, si los dioses no querían que volviera. Por lo tanto, los dioses estaban metidos participando siempre en los asuntos humanos. Nos quedamos con la E. Muy bien. Son terrible turbios los dioses. Sí, son muy tincados, como que te agarran mala y fuiste. Vamos con la 4. Egisto fue asesinado por... ¿Quién mató a Egisto? ¿Quién mató a Marilyn? A. Agamenón. B. Orestes. C. Hermes. D. Argifontes. O E. La mujer legítima del Atrida. Vamos al texto a buscar dónde sale Egisto y quién lo mató. ¿Quién mató a Egisto? ¿Dónde aparece eso? Si no me equivoco, aquí. A ver, o más arriba. Así, aquí está. ¿Qué dice el texto? Así, en el párrafo 5, como a la mitad. Así ocurrió a Egisto que, oponiéndose a la voluntad del hado, casó con la mujer legítima del Atrida y mató a éste cuando tornaba a su patria, no obstante que supo la terrible muerte que padecería luego. Nosotros mismos le habíamos enviado a Hermes, el vigilante Argifontes, con el fin de advertirle que no matase a aquel ni pretendiera a su esposa. Pues Orestes Atrida tenía que tomar venganza, no bien llegara a la juventud y sintiese el deseo de volver a su tierra. Así se lo declaró Hermes, mas no logró persuadirlo, con ser tan excelente el consejo, y ahora Egisto lo ha pagado todo junto. Por lo tanto, ¿quién mató a Egisto? Patricio dice la mujer. María Jesús dice la C. ¿Qué decía la C? No me acuerdo. Hermes. Claudio también se queda con la C. Así ocurrió a Egisto, que oponiéndose a la voluntad del hado, ¿qué es el hado? El destino. Hado significa destino. Así ocurrió a Egisto, que oponiéndose a la voluntad del destino, casó, o es decir, Egisto se casó con la legítima mujer del Atrida y mató a este cuando tornaba a su patria. Es decir, Atrida volvía a su patria, Egisto lo mató y se casó con su mujer. Los dioses le enviaron a Hermes, el vigilante Argifontes. Hermes es lo mismo que Argifontes, con el fin de advertirle a Egisto que no matase a Látrida ni que pretendiera a su mujer, pues Orestes Atrida, que es el hijo de Látrida, tenía que tomar venganza no bien llegara a su juventud. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Egistos mata a Atrida padre y se casa con su mujer. Pero el hijo llega a cobrar venganza. Orestes Atrida, el hijo llega y dice, tú mataste a mi papá, y va y se venga, apenas llegara a la juventud. Por lo tanto, quien mató a Egisto, a pesar de que estaba súper enredado, es Orestes Atrida. Orestes Atrida tenía que tomar venganza. Tenía que tomar venganza, ¿por qué? Porque Egisto mató a su papá y se casó con su mamá. Por lo tanto, es Orestes Atrida quien, en venganza por ese asesinato, mata a Egisto. Egisto fue asesinado por Orestes. Orestes cobró venganza, mató a Egisto, porque Egisto mató a su papá y se casó con su mamá. Un poco enredado, sí, un poco enredado, pero por ahí la clave estaba en la venganza de Orestes. Dice que le manda a los dioses que no mate a tal persona y no se case con la señora de él, porque el hijo va a venir a cobrar venganza apenas cumpla la juventud. Estaba enredado, pero estaba textual. Hay que tratar de entender un poco, obviamente, palabras como helado y cosas así nos desconcentran, pero estaba ahí la respuesta de que era Orestes quien se vengaría de Egisto por matar a su papá y casarse con su mamá. Uf, me agotó esa pregunta, un poco enredada, sí. Vamos con la 5, que es la última. La acción de Helios contra los compañeros de Odiseo se debe ¿a qué? ¿A qué se debe la acción de Helios, el dios del sol, si no me equivoco, Helios? ¿A qué se debe? No, el dios del viento, creo. ¿A qué se debe la acción de Helios
contra los compañeros de Odiseo. Esto aparece en el primer párrafo. Y dice, la acción de Helios se debe a que comieron de sus vacas, a la voluntad de Zeus, al enojo de Hiperión por su hijo, al descuido de Odiseo o a la arrogancia de ellos. Vamos al párrafo donde aparece Helios y por qué actúa contra los compañeros de Odiseo. Y aquí está la respuesta en el párrafo 1. ¿Qué dice? Mas ni aún así pudo librarlos como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. Insensatos, comiéronse las vacas de Helios, el cual no permitió que les llegara el día de regreso. Por lo tanto, como ya veo en el chat, nos quedamos con la alternativa A. ¿Por qué Helios se enojó y actuó contra los compañeros de Odiseo? Porque le comieron las vacas. No sé si ustedes tuvieron la suerte, chicos y chicas, de ver la película de la Odisea en el Mega. Era una película larguísima, con unos efectos especiales de los años 80, una película que era tan larga que incluso la dividían en dos partes, la daban en el Mega, no sé, la dieron varias veces, y la dividían en dos partes, la transmitían en 2 noches porque era súper larga, y contaba toda esta historia de Odiseo, de cómo le comían las vacas al dios, que el dios se enojaba, que los mataba, los convertía en no sé qué, después van a otra isla, caen presos de una diosa, parece One Piece, una historia pero larguísima, llena de barcos, islas, piratas, ladrones, dioses, superpoderes, hasta Hades aparece por ahí, va al infierno para pagar una manda, no sé si es súper larga la historia, es buenísima la película, unos efectos especiales muy antiguos, pero eso. Bien, chicos y chicas, perfecto. Lo dejamos hasta aquí, obviamente, ya nos damos para otro texto más, estamos en la hora. Espero que les haya gustado la clase, les agradezco muchísimo la participación, muy buenas respuestas en el chat, como siempre, los y las felicito a todos y todas por cuando tienen todas correctas, pero también, sobre todo, cuando nos equivocamos, todos esos errores nos afinan la vista, ¿no es cierto?, de los pequeños detalles. Ya cachamos que de repente una pura palabra popular puede descartar una alternativa que parecía completamente la correcta, pero se descarta por un pequeño detalle. Esas pequeños detalles, esas cosas que era cultura erudita, pero la alternativa decía popular, nos descarta toda la alternativa. Esos pequeños detalles, esa palabrita, esa comprensión de la idea que se me descarta por aquí y por allá, es precisamente lo más difícil de la prueba. Mantener la atención en esa pequeña palabrita durante las 2 horas y media de la prueba es el desafío de la paciencia que nos pide esta PSU o PAES, como es ahora, de lenguaje. Así que eso, chicos y chicas, agradecido, muchísimas gracias por la participación, espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido. Sobre todo eso, aprendemos de los errores, a no desmotivarse, siempre a seguir conectándose, a seguir participando, y nos vemos el día lunes, chicos y chicas, para una nueva clase de lenguaje. Que estén muy bien, los quiero mucho a todos y a todas, un gran abrazo y cuídense. Chau, chau. Chao, profe, que esté bien. Chao, Javi, gracias, que esté bien igual usted. Nos vemos, cuídense. Chau, chau, gracias por todo. Chao, Martina, muchas gracias. Chao, Cami, chao, José. Nos estamos viendo. Chau, chau.